A medianoche, en mi cumpleaños, mi padrastro rompió mi puerta para quitarme la casa que mi padre me heredó. Me golpeó hasta dislocarme el hombro mientras mi madre solo miraba, paralizada. Pero él no sabía que mi verdadero plan de venganza ya estaba en marcha. Mi nombre es Itzel. Y esta es la historia de cómo, en el primer minuto de mi 25º cumpleaños, la puerta de mi apartamento no fue lo único que se rompió. También se rompió el último hilo de esperanza que le guardaba a mi madre, el silencio que había protegido a un monstruo durante una década, y el hechizo de miedo que me había mantenido paralizada por tanto tiempo. Todo comenzó con un estruendo. No un simple golpe, sino un estruendo que sacudió los cimientos de mi pequeño universo en la colonia Roma Norte. Eran las 12:01 de la madrugada. El reloj digital en mi buró había parpadeado para anunciar mi cumpleaños apenas 60 segundos antes. El sonido me arrancó del sueño ligero en el que me encontraba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor de guerra en el silencio de la noche. Otro golpe, más fuerte esta vez. La madera del marco de la puerta crujió en protesta. Me levanté de la cama, mis pies descalzos fríos contra el suelo de madera, y me deslicé hacia la entrada. Contuve la respiración y pegué el ojo a la mirilla. La imagen que me devolvió el pequeño lente de pez era una versión grotesca de mi vida familiar. El rostro de Ramiro, mi padrastro, estaba hinchado y enrojecido, una máscara de furia y alcohol barato. Sus ojos, pequeños y porcinos, ardían con una luz maníaca. Y detrás de él, como un fantasma en su propia vida, estaba mi madre, Griselda. Su rostro era un lienzo pálido de terror, sus manos se retorcían frente a ella, pero no hacía nada. Solo estaba ahí, una espectadora silenciosa de la tormenta que su marido estaba a punto de desatar. «Abre la puerta, Itzel», rugió Ramiro, su voz distorsionada por la rabia. «Sé que estás ahí, maldita sea. Tenemos que hablar de una vez por todas». Mi voz, cuando salió, fue un susurro firme y helado. «Son más de las 12 de la noche, Ramiro. Vete o llamaré a la policía». Su risa fue un ladrido seco y horrible. «Inténtalo». Y entonces, en lugar de golpear, retrocedió y lanzó todo el peso de su cuerpo contra la puerta. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Un segundo impacto, y la puerta se abrió de golpe con un estrépito ensordecedor, golpeando la pared interior. Ramiro entró tropezando en mi santuario, en el único lugar del mundo donde me sentía a salvo. Y mientras lo veía avanzar hacia mí, con los puños cerrados y la intención asesina en los ojos, un pensamiento extrañamente tranquilo cruzó mi mente. Así que finalmente llegó el día, me dije. El plan comienza ahora. Mientras el monstruo que llamaba padrastro invadía mi hogar, mi mente, en un acto de autoprotección, se convirtió en un museo. Un recorrido sombrío por la galería de mi adolescencia, exhibiendo los artefactos del dolor y la humillación que Ramiro había coleccionado con esmero durante más de una década. Cada recuerdo era una pieza en exhibición, iluminada por un foco de resentimiento. Exhibición número 1, la tarjeta de crédito rota. Tenía 15 años. Mi madre, Griselda, había comprado un vestido para la boda de una prima. No era caro, pero era un acto de independencia, un pequeño destello de la mujer que solía ser. Estábamos en la cocina cuando Ramiro llegó. No gritó al principio. Su método era más siniestro. Con una sonrisa helada, le pidió la cartera. Mi madre, ya temblando, se la entregó. Sacó la tarjeta de crédito departamental, la sostuvo entre sus dedos gruesos y, mirándola directamente a los ojos, la partió en dos. El chasquido del plástico fue más ruidoso que cualquier grito. De ahora en adelante, el dinero de esta familia lo maneja el hombre de la casa, dijo con una calma aterradora. Para que no haya más imprudencias. Vi a mi madre encogerse, su pequeña rebelión aplastada. Vi cómo la vergüenza le coloreaba las mejillas. Y yo, parada junto al refrigerador, aprendí mi primera lección sobre su poder. No se trataba de dinero, se trataba de control. Exhibición número 2, el exilio de la tía Carmen. La tía Carmen era la mejor amiga de mi madre, su confidente desde la secundaria.
Su risa era un sonido que llenaba nuestra antigua casa de luz. Después de que Ramiro llegó, sus visitas se volvieron tensas. Él se sentaba en la sala, fingiendo leer el periódico, pero escuchando cada palabra. Luego, cuando ella se iba, comenzaba el veneno. ¿No crees que Carmen bebe un poco de más? ¿Oíste cómo criticó a su esposo? Es una mala influencia para ti, mi amor. Esa mujer es una chismosa, Griselda. Te llena la cabeza de ideas. Lo hizo poco a poco, una gota de veneno a la vez, hasta que mi madre empezó a poner excusas. Estoy muy ocupada, Carmen. Me siento un poco mal. La última vez que la tía Carmen llamó, oí a mi madre decirle que prefería no verla más. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante una hora, en silencio. Ramiro se acercó, la abrazó por detrás y le susurró, es por nuestro bien. Solo nos tenemos el uno al otro. La había aislado, construyendo un muro a su alrededor ladrillo por ladrillo, y ella se lo había permitido. Exhibición número 3, la graduación robada. Cuando me gradué de la universidad con honores en diseño gráfico, mi madre insistió en organizar una pequeña cena. Invitaron a algunos familiares. Yo estaba orgullosa. Había trabajado a tiempo parcial durante toda la carrera para pagar mis materiales, había pasado noches en vela perfeccionando mi portafolio. Durante el brindis, mi tío Octavio, hermano de mi padre, levantó su copa para felicitarme. Antes de que pudiera decir una palabra, Ramiro se puso de pie, carraspeó y dijo, con su voz suntuosa de falso patriarca, queremos agradecerles por venir a celebrar el logro de Itzel. Su madre y yo estamos muy orgullosos. Es la prueba de que un ambiente familiar estable y una buena guía, que yo me he esforzado en proporcionar, rinden frutos. Sentí la sangre subir a mi rostro. Él no había contribuido con un solo peso, ni con una palabra de aliento. Pero ahí estaba, bañándose en mi éxito, robándose el crédito frente a todos. Apreté el tenedor debajo de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, y sonreí. Aprendí que mi éxito, para él, solo era otra herramienta para su propia vanagloria. Exhibición número 4, la motocicleta y la computadora. El año pasado, Tadeo, mi medio hermano y el hijo de oro de Ramiro, cumplió 16 años. Ramiro le regaló una motocicleta deportiva carísima. Para que mi campeón se mueva con estilo, anunció. 2 meses después, mi computadora, la herramienta esencial de mi trabajo como diseñadora freelance, empezó a fallar. Le pedí a mi madre si podían prestarme una parte del dinero para una nueva, un préstamo que pagaría en 6 meses. La conversación tuvo lugar en la cocina, el escenario de tantas tragedias silenciosas. Ramiro intervino. «¿Un préstamo, dices?», se burló. «¿Para qué? Esa cosa del diseño es solo un hobby, hija. No es un trabajo de verdad. No vamos a invertir dinero bueno en un capricho». Tadeo, que estaba escuchando, soltó una risita. «Sí, mejor ponte a buscar un marido que te mantenga», repitió las palabras que sin duda había oído de su padre. La injusticia era tan flagrante, tan descarada, que me dejó sin aliento. Él y su hijo eran el futuro, y yo y mi trabajo éramos un capricho. Ese museo mental, lleno de dolor y humillación, fue lo que me dio la fuerza para mirar a Ramiro a los ojos mientras él se tambaleaba en mi sala, apestando a alcohol y a una ira justa que no le pertenecía. Él creía que venía a romperme, pero no sabía que yo ya estaba rota. Y de los pedazos, había construido un arma. El epicentro de toda la furia de Ramiro, la razón por la que había destrozado mi puerta en mitad de la noche, no era yo. Era una casa. Pero no cualquier casa. Era la casa de mi padre. Estaba en el corazón de Coyoacán, un refugio de piedra volcánica y bugambillas moradas que se derramaban por los muros. Tenía un patio central con una fuente de cantera cuyo murmullo era la banda sonora de mis recuerdos más felices. Olía a tierra mojada, a libros viejos y al café de grano que mi padre, Lázaro, molía cada mañana. No era solo una propiedad con un valor de 20 millones de pesos, como Ramiro solía recordarnos con avidez en los ojos. Para mí, era el último bastión de mi infancia,
el único lugar donde el fantasma de mi padre aún se sentía real. Era el recuerdo de él enseñándome a andar en bicicleta en el patio, de nosotros leyendo juntos en las hamacas, de su risa resonando en los techos altos. Lázaro murió de un infarto fulminante cuando yo tenía 10 años. Fue rápido, inesperado y devastador. En su testamento, fue muy claro. Dejó la casa a mi nombre, en un fideicomiso. Mi madre, Griselda, podía vivir en ella todo el tiempo que quisiera, pero la propiedad legal y el control total pasarían a mis manos, incondicionalmente, el día de mi 25º cumpleaños. Durante años, Ramiro la había codiciado. La llamaba capital muerto. Podríamos venderla, Itzel, decía con su tono de vendedor de autos usados. Invertir el dinero en el futuro de la familia. Su definición de familia, por supuesto, solo lo incluía a él y a su hijo, Tadeo. Quería usar el legado de mi padre para financiar sus negocios fallidos y los caprichos de su hijo. Yo siempre me negué. Esa casa era mi ancla, mi herencia, mi conexión con el único hombre que me había amado incondicionalmente. Y hoy, el día de mi cumpleaños, esa ancla se convertía legalmente en mi fortaleza. Ramiro lo sabía. Y por eso estaba aquí. No había venido a negociar. Había venido a tomarla por la fuerza. La mecha que encendió el polvorín se prendió exactamente una semana antes de mi cumpleaños. La llamada llegó en una tarde de martes, mientras terminaba el logo para una nueva cafetería. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. «Bueno». «Hablo con la señorita Itzel Lázaro», dijo una voz masculina, profesional y pulcra. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» «Mi nombre es Bruno Díaz, de Inmobiliaria de Lujo Coyoacán». «Lamento la molestia, señorita. Sé que su propiedad en la calle de Higuera no está en el mercado, pero represento a un cliente, un inversionista extranjero, que está extremadamente interesado en adquirirla. Está dispuesto a hacer una oferta muy generosa para evitar el proceso de venta pública». Sentí un escalofrío. «¿Qué tan generosa?», pregunté, más por curiosidad que por interés. Hubo una pausa dramática. 25 millones de pesos. Libres de impuestos. Un solo pago. La cifra me dejó sin aire. Eran 5 millones más del valor estimado más optimista. Era una cantidad de dinero que cambiaba la vida. Pero mi respuesta fue instantánea y visceral. «Le agradezco mucho la oferta, señor Díaz, pero la casa no está en venta. Y nunca lo estará. Es un asunto familiar». «Entiendo perfectamente», dijo, aunque su tono denotaba que no entendía en absoluto. «Si cambia de opinión, tiene mi número». Colgué, con el corazón latiendo un poco más rápido. No le di más importancia. Pero cometí un error fatal, subestimar la red de espionaje de Ramiro. No sé cómo se enteró. Quizás mi madre se lo mencionó inocentemente. Quizás él tenía acceso a sus registros telefónicos. O quizás, y esto es lo más probable, simplemente tenía oídos en todas partes cuando se trataba de dinero. Esa noche, mi teléfono sonó. Era él. «¿Así que ahora te das el lujo de rechazar 25 millones de pesos sin consultarnos?», escupió, sin siquiera decir hola. «No hay nada que consultar, Ramiro». «Es mi casa», respondí, mi voz ya teñida de acero. «Es la casa donde vive tu madre. La casa que yo he mantenido con mi sudor», mintió descaradamente. Él no había pagado una cuenta en años. «Ese dinero es nuestro futuro. El futuro de Tadeo. ¿Tienes idea de lo que podríamos hacer con esa lana? ¿O eres tan egoísta que no te importa?». La rabia, fría y afilada, me recorrió. «Primero, tú no has mantenido nada. Has vivido de mi madre y de la memoria de mi padre. Segundo, el futuro de Tadeo no es mi responsabilidad. Y tercero, y quiero que te quede muy claro, es la casa de mi padre. Tú no eres nada aquí. No tienes ni voz ni voto». Hubo un silencio cargado de veneno al otro lado de la línea. Podía casi oír los engranajes de su cerebro podrido girando.
Ya veremos, Itzel, siseó. Ya veremos quién no es nada. Te vas a arrepentir de esto. Colgó. Y en ese silencio, lo supe. Supe que había cruzado un punto de no retorno. La máscara se había caído por completo. Ya no se trataba de persuasión o manipulación. Ahora, se trataba de una guerra. Y él acababa de declarar que usaría cualquier medio necesario. Lo que no sabía es que yo también. Después de esa llamada, la negación en la que había vivido se hizo añicos. La cómoda idea de que Ramiro era solo un bravucón desagradable se evaporó. Era un depredador acorralado, y yo era la presa que se interponía entre él y su festín. La pasividad ya no era una opción. Esa misma noche, activé el plan. No era algo que improvisé. Era una estrategia que había estado construyendo en las sombras de mi mente durante años, una póliza de seguro contra el día que temía que llegara. El primer paso fue una llamada a la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente. Tío Octavio, dije cuando contestó. Soy Itzel. Llegó el momento. Hubo una pausa. ¿Estás segura, mija?, preguntó su voz, siempre calmada, siempre un bálsamo para mi alma. Completamente. Acaba de amenazarme. Lo quiere todo. Lo sé. De acuerdo, dijo sin dudar. Haré las llamadas necesarias. Mantente a salvo. El segundo paso fue contactar a mi arma secreta. La licenciada Anaí Robles. No era una abogada de familia cualquiera. Era una tiburona, una especialista en litigios de herencias y violencia doméstica, conocida por desmantelar a hombres como Ramiro en los tribunales. La había encontrado hacía un año y la había mantenido en secreto, pagando sus honorarios con el dinero de mis proyectos de diseño. Licenciada, soy Itzel Lázaro, le dije en un mensaje de voz. La oferta de los 25 millones fue el catalizador. Va a hacer un movimiento. Probablemente en mi cumpleaños. Necesito que esté lista. Pero la parte más crucial de mi plan no involucraba abogados ni tíos. Involucraba tecnología. 2 semanas antes, después de años de ahorrar, había invertido 30,000 pesos en un sistema de seguridad de última generación para mi apartamento. No eran las típicas cámaras voluminosas y obvias. Eran 4 dispositivos diminutos, casi invisibles, con calidad de video 4K y micrófonos de alta fidelidad. Uno estaba oculto en un detector de humo falso en la sala. Otro, en el lomo de un libro grueso en mi librero. Un tercero, en un cargador de pared USB cerca de la entrada. El cuarto, en el marco de una fotografía digital en mi pasillo. No eran solo para grabar. Estaban conectadas a un servicio en la nube que transmitía y guardaba todo en tiempo real. Si alguien destruía las cámaras o el router, las grabaciones ya estarían a salvo, inaccesibles para él. Lo hice porque tenía un presentimiento. Una certeza helada en la boca del estómago de que Ramiro, cuando se viera perdido, recurriría a la violencia. Creería que sería su palabra contra la mía. Creería que mi madre, como siempre, guardaría silencio por miedo. Pero esta vez, no habría silencio. Habría evidencia irrefutable. Habría una película de su propia destrucción, dirigida, producida y protagonizada por él mismo. Yo solo tenía que asegurarme de que las cámaras estuvieran rodando cuando él decidiera hacer su gran debut. Y ahora, la película había comenzado. Ramiro, con los ojos inyectados en sangre, avanzó hacia mí. El olor a whisky y a rabia rancia llenaba mi pequeño apartamento. Detrás de él, en el umbral de la puerta rota, mi madre finalmente encontró su voz. Ramiro, por favor, no. Detente, suplicó, pero sus palabras eran débiles, un susurro en medio de un huracán. Él ni siquiera la miró. ¿Dónde están?, gruñó, sus ojos recorriendo mi sala. ¿Dónde están los papeles? Sé que los tienes aquí. Se abalanzó sobre mí. Intenté esquivarlo, pero me agarró del brazo con una fuerza brutal. Me sacudió, y mi cabeza se golpeó contra la pared del pasillo. Las luces de la sala parecieron parpadear.
No sé de qué hablas, grité, tratando de liberarme. No te hagas la estúpida conmigo, rugió. Me arrastró hacia la sala y me arrojó contra el sofá. Mi bolso estaba sobre la mesita de centro. Se lanzó sobre él como un animal, vaciando todo su contenido en el suelo, mi cartera, mis llaves, mi teléfono, un labial. Buscaba frenéticamente un fajo de documentos, un testamento, algo que pudiera destruir o usar. No hay nada, Ramiro. Todo es digital. ¿Estás loco?, le grité desde el suelo. Su frustración se convirtió en una furia ciega. Se giró hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Entonces me firmarás una cesión de derechos. Ahora mismo. Jamás, escupí. Esa fue la palabra que rompió su último vestigio de control. Su mano abierta se estrelló contra mi mejilla. El impacto fue tan fuerte que mi cabeza rebotó contra el cojín del sofá y mi oído zumbó. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Y entonces, en medio del dolor y el caos, mis ojos buscaron a mi madre. Ella seguía ahí, en la puerta, con las manos cubriendo su boca, las lágrimas corriendo por su rostro paralizado. No se movía. No gritaba. No llamaba a nadie. Solo miraba. Ayúdame, mamá, le supliqué, mi voz rota por el dolor y la incredulidad. Por favor, haz algo. Ella solo negó con la cabeza, sus sollozos ahora audibles. Y en su inacción, vi la traición final. Ramiro me levantó del sofá por el pelo. Me giró y me torció el brazo derecho detrás de la espalda, empujando hacia arriba con una fuerza salvaje. Escuché un pop nauseabundo, seguido de un dolor tan agudo, tan blanco y cegador, que eclipsó todo lo demás. Un grito primario se desgarró desde mi garganta mientras mi hombro se dislocaba. Caí de rodillas, el mundo se convirtió en un túnel de dolor. Y a través de ese túnel, vi la cara de mi madre. Y supe, con una certeza absoluta y desoladora, que estaba completamente sola. El dolor era una bestia viva, devorando mi conciencia. Estaba en el suelo, acurrucada, tratando de proteger mi cuerpo mientras Ramiro se cernía sobre mí, jadeando como un animal. Levántate, ordenó. Esto no ha terminado. Se preparaba para patearme. Vi su pierna tensarse. Cerré los ojos, esperando el impacto. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, un sonido agudo y penetrante cortó el aire tenso de mi apartamento. El aullido de una sirena, creciendo rápidamente en volumen. Y no era una. Eran dos, quizás tres, convergiendo en mi calle. La pierna de Ramiro se detuvo en el aire. Su cabeza se giró bruscamente hacia la ventana. La confusión y luego el pánico puro se apoderaron de su rostro enrojecido. ¡Qué demonios!, masculló. En cuestión de segundos, la luz azul y roja de las torretas inundó mi sala, pintando las paredes con destellos intermitentes de justicia. Se oyeron pasos pesados y rápidos subiendo las escaleras, seguidos de gritos autoritarios. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Dos oficiales uniformados irrumpieron por la entrada destrozada, con las armas desenfundadas. Se detuvieron en seco, evaluando la escena, la puerta rota, yo en el suelo, llorando de dolor, y Ramiro, congelado como un ciervo ante los faros de un coche. Al suelo. Manos a la espalda, ahora, gritó uno de los oficiales. Ramiro, por primera vez en su vida, pareció pequeño. Su bravuconería se desinfló como un globo pinchado. Esperen, oficiales, esto es un malentendido. Es un asunto familiar. Ella me atacó a mí, balbuceó, su voz temblorosa. Pero sus mentiras se ahogaron en el aire cuando una tercera figura apareció en el umbral. No era un policía. Era una mujer alta, elegante, vestida con un impecable traje sastre oscuro. La licenciada Anaí Robles. Caminó hacia el centro de la sala con una calma que contrastaba violentamente con el caos. Sostenía una tablet en la mano. Se dirigió a los oficiales, pero sus ojos estaban fijos en Ramiro. Oficiales, dijo con una voz clara y cortante como el cristal. Mi nombre es Anaí Robles,
Soy la abogada de la señorita Itzel Lázaro. No hay ningún malentendido aquí. Giró la tablet para que Ramiro y los oficiales pudieran ver la pantalla. En ella se reproducía un video, nítido y en alta definición. Era la vista desde la cámara oculta en el detector de humo. Mostraba a Ramiro rompiendo la puerta, arrastrándome, golpeándome, dislocando mi hombro. El audio era perfecto, capturando cada amenaza, cada súplica, cada insulto. Cada segundo desde que el señor Ramiro puso un pie en este edificio ha sido grabado y transmitido en vivo a un servidor seguro en mi despacho, continuó la licenciada, su voz sin una pizca de emoción. Tenemos evidencia irrefutable de allanamiento de morada, agresión con lesiones graves, amenazas y coacción. Y eso es solo para empezar. El color desapareció del rostro de Ramiro. Pasó del rojo furia al blanco céreo del terror absoluto. Miró la tablet, luego a mí, luego a mi madre que seguía petrificada en la puerta. La comprensión lo golpeó como un tren de carga. Había caído en una trampa. Una trampa que yo había construido. Mientras los oficiales lo levantaban bruscamente y le ponían las esposas, sus ojos encontraron los míos. Ya no había ira en ellos. Solo una pregunta silenciosa y atónita, ¿cómo? Yo no respondí. Solo lo observé, mientras el dolor de mi hombro era reemplazado por una oleada de alivio frío y satisfactorio. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Me habían sedado para colocar mi hombro de nuevo en su sitio, un procedimiento que, según me dijeron, fue doloroso incluso en mi inconsciencia. Ahora yacía en una cama de hospital, con el brazo derecho inmovilizado en un cabestrillo y un dolor sordo que palpitaba al ritmo de mi corazón. Mi madre estaba sentada en una silla en la esquina, reducida a un ovillo de culpa silenciosa. No habíamos hablado. No había nada que decir. La había visto dar su declaración a la policía, una versión vacilante y llorosa que, sin embargo, corroboraba todo lo que las cámaras habían grabado. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Era mi tío Octavio. Su rostro, usualmente surcado por arrugas de risa, estaba tenso por la preocupación. Se acercó a mi cama y me tomó la mano izquierda con sus dedos cálidos y callosos de arquitecto. ¿Cómo estás, mija?, susurró. Me duele todo, tío. Pero voy a estar bien, respondí, mi voz ronca. Miró a mi madre, una mirada de profunda decepción, y luego se volvió hacia mí. Hiciste lo que tenías que hacer, Itzel. Tu padre estaría tan orgulloso de tu fuerza. Las lágrimas que no había derramado por el dolor, brotaron al oír el nombre de mi padre. Lloré en silencio mientras mi tío me acariciaba el pelo. Hay algo más que necesitas saber, dijo después de un rato, cuando mis sollozos se calmaron. Algo que tu padre preparó. Una última carta en la manga, por si algo así llegaba a pasar. Fruncí el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Mi tío sacó de su maletín un sobre grueso y sellado. Tu padre era un hombre brillante, Itzel. Y te amaba más que a nada en este mundo. Pero no era ciego. Vio la clase de hombre que era Ramiro desde el principio. No podía evitar que tu madre se casara con él, pero podía protegerte a ti y a su legado. Abrió el sobre y sacó un documento legal. Se ajustó las gafas y leyó en voz alta. Su voz llenó el silencio estéril de la habitación. Cláusula 4b del fideicomiso Lázaro, leyó. En el evento de que se presente evidencia creíble y verificable, sea judicial, notarial o de otra índole, que demuestre que la beneficiaria principal, Itzel Lázaro, ha sido sometida a coacción, amenaza, intimidación o violencia física con el propósito de obligarla a ceder, vender o transferir sus derechos de propiedad sobre el inmueble ubicado en la calle Higuera número 14, Coyoacán. Hizo una pausa y me miró por encima de las gafas. La cláusula continúa, en dicho evento, un segundo fideicomiso, hasta ahora durmiente, será activado irrevocablemente. Mi madre levantó la vista por primera vez, con el rostro lleno de confusión. ¿Qué segundo fideicomiso?, susurré. Mi tío sonrió, una sonrisa triste pero orgullosa. Tu padre era un genio invirtiendo, mija. Durante años, construyó en secreto un portafolio de inversiones en el extranjero.
Un nido de huevos que nadie conocía, excepto yo, su albacea. La cláusula estipula que, si se cumplían las condiciones de violencia contra ti, el capital íntegro de ese segundo fideicomiso, que asciende a la cantidad de $5 millones estadounidenses, será transferido de forma inmediata e irreversible a una organización benéfica, el Hogar Infantil Sol de Oaxaca, un orfanato que tu padre apoyó toda su vida. El aire abandonó mis pulmones. $5 millones. Una fortuna que hacía que el valor de la casa pareciera una propina. ¿Qué significa eso, tío?, pregunté, aunque ya empezaba a entender la brillantez cruel del plan de mi padre. Significa, dijo mi tío, doblando el papel lentamente, que tu padre se aseguró de que Ramiro nunca pudiera beneficiarse de hacerte daño. Significa que, incluso si ese animal te hubiera obligado a firmar los papeles anoche, en el momento en que lo hiciera, habría evaporado una fortuna 20 veces mayor. La codicia de Ramiro era el gatillo de su propia ruina financiera. Tu padre convirtió su peor defecto en un arma en tu contra. Miré a mi madre. Su rostro estaba pálido como el papel. La magnitud de la protección de mi padre, de su amor previsor, y la profundidad de la locura autodestructiva de Ramiro, la golpearon al mismo tiempo. Y yo volví a llorar. Pero esta vez, no era por el dolor de mi hombro, ni por la traición de mi madre. Eran lágrimas de un amor abrumador por el hombre que, incluso desde la tumba, había encontrado la manera de salvarme. La revelación del segundo fideicomiso fue el golpe de gracia. Cuando la licenciada Robles presentó la cláusula del testamento al abogado de Ramiro, el caso, que ya era sólido, se volvió hermético. No solo enfrentaba cargos criminales con evidencia en video, sino que cualquier intento de argumentar que su motivación era familiar, se desmoronaba ante la prueba de que su violencia había aniquilado una fortuna. A Ramiro se le negó la fianza. El juez lo consideró un peligro para la sociedad, gracias a la astucia de la licenciada Robles, también un riesgo de fuga con posibles cargos de fraude en su pasado. Su mundo, construido sobre mentiras y la intimidación, se derrumbó en cuestión de días. Tadeo, mi medio hermano, quedó a la deriva, su imagen de padre poderoso y hombre de mundo destrozada. Pasó de la arrogancia a una confusión temerosa. Pero el cambio más sísmico ocurrió en mi madre. Después de la noche en el hospital, mi tío Octavio no la dejó volver a la casa que compartía con Ramiro. La llevó a su propio hogar, un lugar lleno de recuerdos de mi padre, un santuario lejos de la influencia tóxica de su esposo. Por primera vez en más de una década, Griselda estaba sola con sus pensamientos, sin la voz manipuladora de Ramiro susurrándole al oído. Y en ese silencio, algo se rompió. O quizás, algo sanó. 2 días después, apareció en mi habitación del hospital. Tenía los ojos hinchados, pero había una nueva determinación en su postura. Llevaba una pequeña caja de zapatos. Itzel, dijo, su voz temblorosa pero clara. Sé que lo siento, no es suficiente. Nunca lo será. Pero quiero que tengas esto. Puso la caja sobre la cama. La abrí. Dentro, había 5 diarios de tapa dura, llenos de su caligrafía apretada. Empecé a escribir hace 5 años, explicó. Al principio, era solo para no volverme loca. Anotaba las cosas que me decía, el dinero que me quitaba, las veces que me empujaba o me encerraba en la habitación. Tenía tanto miedo de que los encontrara. Hojeé uno de los diarios. Era una crónica meticulosa y desgarradora de su abuso. Fechas, horas, citas textuales, descripciones de moretones ocultos. Ayer, R me dijo que soy una inútil y que sin él, estaría pidiendo limosna. Hoy encontré un recibo de un reloj carísimo. A mí no me ha dado dinero para el supermercado en una semana. Me empujó contra la pared porque la cena estaba fría. Tadeo lo vio y no dijo nada. Era el testimonio que ella nunca se había atrevido a dar. La prueba de años de tormento. Se lo di a tu abogada esta mañana, dijo mi madre, tomando una respiración profunda. Le dije que testificaré en su contra. Y presenté la demanda de divorcio. La miré, realmente la miré por primera vez en años. La mujer frágil y asustada se había ido. En su lugar, había una sobreviviente.
la caída de Ramiro no solo me había liberado a mí, también la había despertado a ella. Pasaron 6 meses. 6 meses de fisioterapia para mi hombro, de sesiones con un terapeuta para mi alma, y de procedimientos legales que avanzaban con la lentitud de la justicia. Ramiro, enfrentado a una montaña de evidencia, el video, mi testimonio, el diario de mi madre y la brillantez del testamento de mi padre, aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio más largo y humillante. Fue sentenciado a 10 años de prisión por agresión agravada y otros cargos. Perdió todo. El divorcio se finalizó. Con la ayuda de los diarios, la licenciada Robles logró demostrar un patrón de abuso financiero, recuperando una parte significativa del dinero que Ramiro le había desviado a mi madre a lo largo de los años. Ahora, estoy de pie en el patio de la casa de Coyoacán. El sol de la tarde se filtra a través de las hojas de la jacaranda, pintando patrones de luz y sombra en el suelo de piedra. El murmullo de la fuente es el único sonido, aparte de la respiración de la mujer sentada a mi lado en la banca de hierro forjado. Mi madre. Nuestra relación es una obra en construcción. Frágil y llena de espacios silenciosos que antes estaban llenos de dolor. Ella vive en un pequeño apartamento cerca de aquí y asiste a terapia 3 veces por semana. Ha empezado a pintar de nuevo, un hobby que abandonó cuando se casó con Ramiro. Hablé con Tadeo hoy, dice ella, rompiendo el silencio. Está viviendo con los padres de Ramiro. Está confundido. Enojado. Asiento. Le tomará tiempo. Ella se gira hacia mí, sus ojos claros y llenos de un dolor antiguo. Itzel, sé que te lo he dicho antes, pero, lo siento. Lamento no haber sido la madre que necesitabas, la que tu padre hubiera querido que fuera. Lamento haber tenido tanto miedo. Es la disculpa que esperé oír durante toda mi adolescencia. Y ahora que está aquí, no produce la catarsis que imaginé. Solo una aceptación tranquila. Yo también tenía miedo, mamá, le digo, y es la verdad. Ella asiente, y una lágrima solitaria rueda por su mejilla. Lo sé. Miro el jardín que mi padre tanto amaba. Comprendo que su verdadera herencia no era la casa, ni siquiera el dinero. Era la fuerza para luchar, la inteligencia para planificar y la certeza de que el amor verdadero, el amor de un padre, puede protegerte incluso cuando él ya no está. Convertí mi dolor en un plan, y el silencio de mi madre, finalmente, en un grito de justicia. Hice todo esto para protegerme a mí misma y el legado de mi padre. Expuse al monstruo y obligué a mi madre a enfrentar la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. Pero a veces, en la quietud de esta casa, viendo las grietas en mi propia familia, todavía me pregunto. ¿Fui demasiado lejos?